IPSE, don Gary Rodríguez, nos acompaña muy gentilmente, es la primera vez que lo tenemos en línea de tiempo, así que muchísimas gracias por el espacio que nos concede. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Bien, señor Rodríguez, usted hace un tiempo atrás, casi con una seguridad del 100%, dijo que no iba Bolivia a tener un segundo aguinaldo, porque el contexto económico de los años que tuvimos doble aguinaldo era distinto al de este año. Hablemos un poco de eso, por favor, y cuál es en este momento, cuál es el diagnóstico que tiene sobre el crecimiento económico en nuestro país. ¿Estamos bien? ¿Estamos encaminados? ¿Cómo están las exportaciones? Por favor, si podríamos conocer. Perfecto. Lo primero que me gustaría aclarar, siendo que es la primera vez que me dirijo a la audiencia de este programa, es que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior es una entidad técnica del sector empresarial del país que cree que el comercio exterior, exportaciones e importaciones, pueden ser un eficaz instrumento para el desarrollo. Nos basamos en hechos, nos basamos en cifras, todo lo que decimos lo documentamos, y de ahí que la referencia que hace al pronóstico que habíamos realizado hace unas 2 semanas atrás, o tal vez un poco más, de que este año era 99.9% improbable que se pagara el segundo aguinaldo, se fundamentaba en el hecho de que las cifras oficiales que conocíamos del INE daban cuenta que en el periodo interanual entre julio del año pasado hasta junio de este año, que se considera, teníamos como antecedentes un crecimiento superior al 5% entre julio y septiembre del año pasado, pero luego un bajón al 0,23% de crecimiento en el último trimestre del 2021, y este año en el primer trimestre el crecimiento fue de 3,97%. La gran incógnita era qué pasó entre abril y junio, y ahí el INE se hizo esperar mucho. Tenía que haber dado el dato el 12 de octubre, indicó que no pudo hacerlo, postergó el anuncio hasta el 31 de octubre, y en ese interín nosotros hicimos el cálculo y dijimos de que era bastante improbable que eso se pudiera dar, porque la economía hubiera tenido que crecer más del 8%, reitero, entre abril y junio. Y eso al final lo confirma el ministro de Planificación del Desarrollo, si no me equivoco, en fecha 16 de octubre, cuando muestra los números que había proporcionado el INE, y efectivamente el crecimiento que se dio entre abril y junio de este año fue de un 4.27%, con lo cual el crecimiento de la economía interanual desde julio del 2021 a junio de este año fue del 3,5%, vale decir, muy distante del gatillador del pago del segundo aguinaldo, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 1802, que dice que para que se pague un segundo aguinaldo, el indicador interanual tiene que superar el 4,5%. Bueno, superado esto que era para los trabajadores una esperanza y una preocupación para el sector productivo, para el sector legal, para el sector formal, ¿cómo estamos ahora? Bueno, también el ministro de Planificación del Desarrollo informó que la economía en el primer semestre de este año, ya no hablamos de interanual, sino en el primer semestre de este año, el PIB de Bolivia ha crecido un 4,13%. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Depende. El pronóstico para el año 2022 del gobierno era que nosotros íbamos a crecer 5,1%. ¿Qué significa eso? Que como hemos crecido 4,13% entre enero y junio, para conseguir ese 5,1%, la economía ha tenido que crecer a partir de julio y hasta septiembre de este año 6%. Y entre octubre y diciembre tendríamos que crecer otro 6%, lo que vemos nuevamente totalmente improbable, mucho más considerando
la escalada de acontecimientos conflictivos que se están dando en Bolivia desde ya hace unos meses atrás. Pese a ello, podemos decir de que Bolivia se diferencia de la generalidad de los países en la región y podríamos decir incluso del mundo, cuando tiene una inflación baja. Hasta el mes de julio íbamos con 1.6%, el pronóstico hasta fin de año es de 3.4%. El mundo ahorita está nadando en inflación. Alemania tiene el peor índice inflacionario en 40 años, 30 años, Estados Unidos el peor índice de inflación en 40 años. Hay procesos recesivos en el mundo, en Bolivia hay crecimiento. Bolivia también está retomando los buenos indicadores en materia de lucha contra la pobreza. También la desocupación ha disminuido, y lo que más a nosotros nos interesa, porque este es el campo de acción de ICE, es el comercio exterior. Verdaderamente también habíamos hecho unos pronósticos allá por el mes de julio, que a la luz de los datos que se conocían, este era el año de los récords. Las exportaciones hasta el mes de agosto, según ha informado el INE, ya han superado los 9.500 millones de dólares, y eso significa un crecimiento del 34% en términos de valor, 4% en términos de volumen. Las importaciones también tienen una gran dinámica, están por el orden de los 8.400 millones de dólares, lo cual nos deja hasta el mes de agosto un margen positivo de cerca de 1.200 millones de dólares. Tener un superávit en el sector externo es bueno para cualquier país, porque eso significa que las ventas que estamos realizando están alcanzando para pagar los dólares que necesitamos por las compras que realizamos, y queda un margen que viene a engrosar nuestras reservas y nos da una holgura, nos da una tranquilidad, porque eso significa que no se van a sacrificar las reservas a costa de las importaciones, y eso ayuda a mantener la estabilidad de la economía, pero también la estabilidad de la moneda, porque no se mueve el tipo de cambio. Una última puntualización en relación a este tema que tiene que ver con las exportaciones no tradicionales. Todos sabemos que el sector de hidrocarburos hoy en día significa la tercera parte de lo que era su volumen, su valor de exportación en el año 2014. Por aquel entonces vendíamos 6.600 millones de dólares en lo que es exportación de hidrocarburos, principalmente gas natural. Hoy día las exportaciones de este sector se han reducido a un poco más de 2.000 millones. Pero a diferencia de eso, tenemos la crecida de las exportaciones no tradicionales, principalmente productos agropecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales. Estas exportaciones van camino a un nuevo récord que no se ha visto ni siquiera en los mejores momentos del auge o de la bonanza internacional que se dio entre el año 2004 y el 2014. Hasta el mes de agosto ya sumaban un poquito más de 2.800 millones de dólares, superando este bolsón de productos al total de las ventas de hidrocarburos, que están por el orden, reitero, de un poco más de los 2.000 millones de dólares. Ese sería un panorama general. Estamos bien, podríamos estar mucho mejor, pero la preocupación hoy día tiene que ver con este alto grado de conflictividad que estamos enfrentando, lo que ciertamente compromete la recuperación económica y compromete también el desempeño del comercio exterior, mucho más cuando anoche se ha conocido una prohibición, una suspensión de lo que es la exportación de un grupo de alimentos donde están la soya, derivados, la carne bovina y el azúcar. Bien, precisamente eso es lo que también queremos abordar. Estamos prácticamente finalizando ya el año, en el último trimestre, y parecería que en estos últimos días Bolivia ha entrado en una zona de turbulencia en el aspecto económico, fundamentalmente en las exportaciones. ¿Qué lectura tiene al respecto? ¿Esto puede generar también un efecto negativo para finalizar con los indicadores económicos este 2022, el tema de las exportaciones? Bueno, si el país no exporta, claramente eso va a tener una incidencia negativa sobre el valor que nosotros estábamos esperando. Recordemos que en el año 2014 las ventas externas de Bolivia significaron casi 13.000 millones de dólares.
Nuestro pronóstico para este año es que sin mayor esfuerzo, gracias a los precios internacionales en alza, pero también a la confianza que tiene el sector privado, el sector productivo, el sector exportador, de invertir y reinvertir en nuestro país, augurábamos de que las ventas internas de Bolivia podían estar rozando los 14.000 millones de dólares. Pero si se da ese tipo de situaciones, si continúan las anormalidades en lo que respecta al funcionamiento de la economía, y particularmente este sector, va a tener eso nomás un impacto negativo. No olvidemos que cuando se suspende ahora la exportación de los derivados de soya, estamos hablando del principal rubro de exportación dentro de las ventas no tradicionales. Cuando se habla de afectar a las exportaciones de la carne bovina, estamos hablando del tercer producto más importante dentro de las ventas no tradicionales. Y el azúcar es otro producto importante. Entonces, de acuerdo al dato que nosotros disponemos en función de las ventas que se han realizado entre enero y agosto del presente año, la suspensión de esta media docena de productos va a significar un sacrificio de 7 millones de dólares por día, ¿no? Entonces, en la medida que esto no se solucione rápido, pues va a tener una incidencia negativa sobre el desempeño de las exportaciones. Pero no solamente afecta esta suspensión al sector exportador, sino también reitero, esta conflictividad y los bloqueos y los paros que han sido recientemente reseñados por el sector de transporte, indicando de que hasta el momento se han producido cerca de 70 paros en todo el país, y claramente eso, reitero, no es el mejor ambiente como para que se desarrolle el comercio exterior con normalidad. Bien, yo le agradezco infinitamente, sabemos que usted tiene otra actividad y está con la agenda muy apretada. De hecho, esperamos volver a contar con su presencia aquí en Línea de Tiempo para hablar siempre de un tema que es tan importante y tan vital en nuestro país como es la economía. Señor Rodríguez, que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un gusto, a sus órdenes para cuando así lo deseen. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Placer, el placer es nuestro. Bien, hemos conversado con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior a propósito del crecimiento del país. Ya lo habíamos anticipado. Bueno, en realidad el gerente había hecho conocer hace unos 2 o 3 meses que debido al contexto en el que económicamente se desarrolla o desarrollan sus actividades económicas en muchos países, en la región especialmente, Bolivia no iba a estar en condiciones de poder llegar al porcentaje de crecimiento para poder otorgar este doble aguinaldo. Ese es un tema. El otro tema, la preocupación que tiene en este momento, producto de las exportaciones, es un punto, digamos, neurálgico, porque lo que necesita el país en este momento es certidumbre económica y este tipo de hechos pueden causarle algunos datos negativos a tiempo de cerrar la gestión 2022. ¿Vamos a una pausa? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir